Estamos en la segunda sesión del curso de Economía de la Escuela Austríaca, junto a Felip Bagus, profesor en la Juan Carlos I en Madrid, y hoy nos explicará un poco las teorías propias de esta escuela. Hicimos la primera sesión la semana pasada y podéis encontrar el vídeo publicado en nuestra cuenta de YouTube, donde explicamos, bueno, Felip hizo una introducción de la escuela, hoy haremos la segunda sesión y la semana que viene, el 28, se explicarán y se hará una pequeña explicación de las crisis anteriores, crisis financiera, crisis del euro y la que estamos padeciendo hoy en día desde la perspectiva de la escuela austríaca. Así que adelante, Felip. Muchas gracias por estar aquí y el salón es tuyo. Muchas gracias, Ferran. Muchas gracias por la invitación. Como has comentado la semana pasada, vimos el panorama general de la escuela austríaca y los personajes principales con sus teorías principales o aportaciones principales. En esta segunda sesión quiero hacer hincapié en dos teorías claves. Una es la praxeología y el otro es la crítica al estatismo o al intervencionismo de la escuela austríaca, que se basa en el problema del cálculo económico. Bien, entonces empezamos con la praxeología. ¿Qué es la praxeología? Pues es la lógica de la praxis, la lógica de la acción humana, y es una de las grandes aportaciones de Mises. Y como comenté la semana pasada, él empezó a escribir en los años 30 sobre el método en la economía, es decir, cómo llegamos sobre el método y la epistemología, es decir, cómo llegamos a conocimiento verdadero, cierto, en la ciencia económica, cómo podemos saber si es cierto o no, que es un conocimiento válido, ¿no? Que es la base. Y antes escribió sobre el dinero, comentamos sobre la teoría del dinero y el crédito, la teoría del socialismo, y después se da cuenta que hace falta también una fundamentación metodológica de todo su edificio teórico. Y empieza en los años 30 en la acción humana. Ya saben que la versión alemana se publica en 1940, ya lo tiene muy bien desarrollado. En 1930 o 33 publica el libro de Grundprobleme der Nationalökonomie, es problemas epistemológicos de la economía, y ahí todavía no utiliza el nombre praxeología, sino lo llama sociología. Lo llama sociología. Porque él dice que no nos deberíamos concentrar en el homo economicus, que este ente artificial que solo quiere maximizar los beneficios monetarios, sino la praxeología es sobre toda la acción humana. Por eso dice sociología, no solo es sobre intercambios monetarios, también cualquier intercambio, cualquier acción humana. Y pues lo desarrolla bastante en los primeros 100 páginas de la acción humana. Las primeras 100 páginas que son los más difíciles, pero también para mí los más interesantes, casi los más filosóficos de la acción humana, desarrolla la praxeología. Y luego tiene dos libros más, que es la teoría de historia, que comentamos la semana pasada, de 1956, y luego problemas epistemológicos de la economía. Sus dos libros últimos, pues, hacen hincapié en esto. Eso resalta la importancia que tiene la metodología para la escuela austríaca. De hecho, en nuestro máster de economía de la escuela austríaca que tenemos en la área Juan Carlos, yo doy la asignatura de metodología. Es decir, ahí tenemos
una asignatura solo que solo se concentra en cuestiones epistemológicos y metodológicos, ¿no? Que es algo bastante pues, extraño, ¿no? Porque en los estudios de mainstream, pues yo me acuerdo en mis estudios de grado en Alemania y de método, pues se hablaba en una clase, a lo mejor. De todas las asignaturas, en una asignatura de introducción, en una clase, pues se hablaba un poco de Popper y del falsificacionismo, y eso fue todo. Y aquí en nuestro máster tenemos una asignatura entera dedicándose al método. ¿Por qué? Porque es la base y es la base de todas las diferencias que tenemos con el mainstream, que tiene la escuela austríaca con el mainstream. Todo se basa en esto. Porque la metodología mainstream utiliza otro método y hace unos supuestos irreales que se puede medir la utilidad. Algunos muy implícitos utilizan las matemáticas, etc. Entonces, gracias a esta base diferente metodológica, se llega a unas conclusiones, unas teorías pues muy, muy diferentes, ¿no? Todos los análisis de coste y beneficio del mainstream que intentan justificar implícitamente acciones estatales, pues desde este punto de vista austríaca, metodológicamente no tienen base, no tienen fundamento, porque se basan en comparaciones interpersonales de utilidad, ¿no? Todo el análisis de coste-beneficio de hacer, no sé, construir una carretera, pues tiene unos beneficios para unos, que son los usuarios, y tienen costes para otros individuos, que tienen que pagar los impuestos. Entonces, científicamente no se puede decir que es bueno construir la carretera o no, porque no se puede comparar la utilidad que ganan unos con la desutilidad o la utilidad que pierden otros. No se pueden hacer. No se puede medir la utilidad, ¿no? Eso es solo un ejemplo que muestra que la base de las diferencias está en el método. Y de hecho muchas veces es difícil de discutir con economías neoclásicos de mainstream porque es como ellos juegan en su campo metodológico y nosotros jugamos en nuestro campo. Entonces, es muy difícil a veces de comunicarse, porque estamos en dos campos radicalmente distintos, ¿no? Ellos quieren que hacemos, sí, escolástica o poesía, no científicos, no somos rigurosos científicos, ¿no? Y nosotros queremos que su metodología es irreal y no científica y no incorrecta, ¿no? Bien, entonces eso sobre la importancia de la metodología y la epistemología. De hecho, Mises no lo inventa desde cero, desde la nada, sino más bien mejora y sistematiza la metodología vigente en economía. La gran mayoría de los economistas, John Baptist Say, hasta Karl Menger, obviamente, Böhm-Bawerk, Turgot, Cantillon, todos ellos utilizan un racionamiento lógico-deductivo para llegar a sus teorías. ¿Sí? Y algunos economistas clásicos ya tienen algunos escritos cortos sobre metodología diciendo que hay leyes universales que no se pueden contradecir observaciones, ya yendo por la complejidad, ¿no? de la vida social, es decir, se van en contra del positivismo, que se basa en la observación, y desde ahí intentan sacar conclusiones y leyes, y dicen que no, la observación no puede contradecir, por ejemplo, la ley de demanda o la ley de oferta, ¿no?
Y Lionel Robbins, que participó también en el seminario de Ludwig von Mises en Viena, está influido por él en su obra metodológica. Se establece como pues, la obra principal, ¿no? La obra más importante. Y esta obra defiende una metodología deductiva, lógica, con un razonamiento lógico deductivo. Y eso era eso era el método normal. Para decirlo de una forma, el método austríaco era el normal en los economistas hasta los años 30. ¿No? Luego viene el positivismo, ¿no? Que entra, y el seguidores de Karl Popper, y viene la matematización después de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahí esto era el método vigente y los austríacos siguen hasta hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo llaman ahora praxeología, al menos la mayoría sigue a Mises de llamarlo praxeología, que es una sistematización y mejora de esta metodología basado en un razonamiento lógico deductivo. Y un punto ahí importante es que el mainstream mantiene que hay que utilizar el mismo método en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Mientras Mises argumenta que no. El campo de las ciencias naturales, ahí puedes hacer experimentos, observaciones, observas lo que pasa en la naturaleza, pero el campo de las ciencias sociales basado en la acción humana, la comprensión, la interpretación, los sentimientos humanos, es radicalmente distinto. Por lo cual se necesita otro método. Por eso dice dualismo metodológico. Un método para las ciencias naturales que puede ser positivista, empirista, con experimentos, y otro para la acción humana, analizando la acción humana, que es la praxeología. Ahí tenemos sistematizado las razones por el dualismo metodológico. ¿Por qué no se debería utilizar el método de las ciencias naturales en la economía? Es decir, el método positivista. Pues por las diferencias esenciales, ¿no? Aquí he puesto varias diferencias. Una es que las ciencias naturales son relativamente, pues, los fenómenos son relativamente sencillos, ¿no? Son un animal, un compuesto químico, un riñón en biología, en física, una piedra que cae, ¿no? Son fenómenos relativamente sencillos. En las ciencias sociales, los fenómenos son muchísimo más complejos, son complejísimos. ¿Por qué? Porque se estudia cómo funciona la sociedad y vivimos en una sociedad global de 8.000 millones de seres humanos que todos están interconectados entre sí, interactuando, compramos productos de China, ellos de nosotros, ni siquiera les conocemos, es un orden complejísimo. Con 8.000 millones de seres humanos, cada uno es un universo de creatividad, que crea nuevas cosas, ¿no? Una piedra, un riñón no crea nuevas cosas, pero nosotros tenemos todos los días nuevas ideas, nuevos fines, descubrimos nuevos medios. Es decir, es complejísimo, ¿no? Y eso es una de las razones por que se necesita otro método. Pero la segunda diferencia es que en las ciencias naturales se estudian pues, cosas, se estudian pues, un riñón, una piedra, un compuesto químico, son cosas. Pero las ciencias sociales, en economía, se estudian ideas que tienen los seres humanos.
los fines que tienen en su vida, los medios que utilizan para alcanzar estos fines, ¿no? Em, y lo que hace algo un bien económico depende de las ideas que tienen las personas. Hace 1000 años, si alguien descubre un líquido negro, que es petróleo, pues no es un bien económico, no ve ninguna utilidad. Pero hoy en día, con las ideas que tenemos los seres humanos y los medios que hemos creado, como los coches de combustión que necesitan petróleo, pues entonces sí se convierte en un bien económico. Es decir, no es algo objetivo si algo es un bien económico, sino es subjetivo, depende de nuestras ideas, ¿no? Y se estudian estas ideas en las ciencias naturales. La acción humana es algo espiritual. ¿Eh? Las restricciones para la acción humana son espirituales, ¿no? Con nuevas ideas, nuevas tecnologías, innovaciones, pues descubrimos más, hay más bienes económicos, ¿no? Y eso ahí se puede hacer una referencia a la supuesta, ¿no? Escasez de los recursos naturales que se van a acabar, ¿no? Claro, ellos pensaban que había en 1900 había este problema de la caca de los caballos que estaba en las calles y alguna gente pensaba pues de forma lineal, si crecemos las ciudades en el mismo ritmo anterior y si cada vez más personas tienen un caballo para moverse y el caballo hace tanto caca al día, pues entonces en tantos años nos vamos a hundir en ella, ¿no? Y hacían congresos científicos de esto, cómo vamos a acabar con el problema, esto. Luego se inventa pues una nueva idea, ¿no? El coche de combustión, ¿no? Y desaparece el problema y las calles son mucho más limpias y el aire mucho más limpio, no huele tan mal. O similarmente pensaban, pues, si linealmente, si crecemos las ciudades de forma igual y utilizamos carbón, en 1910 se pensaba, pues, si el crecimiento de la población sigue igual y tenemos esta cantidad de carbón, pues en 40 años nos quedamos sin carbón. Y hoy en día hay más reservas conocidas de carbón que nunca, ¿no? ¿Y por qué? Porque las ideas, pues las ideas cambian, se utiliza menos carbón, se utiliza más gas, es decir, se descubren sustitutos, se descubren también nuevos lugares donde hay carbón, se descubren nuevas tecnologías para llegar al carbón de forma económicamente eficiente que antes era imposible, la energía se hace más barato, se llega más abajo para llegar al carbón, ¿no? Se descubren sustitutos, ¿no? Y claro, se utiliza también la tecnología para reducir el consumo, ¿eh? El uso más eficiente, por lo cual, pues, dice Julian Simons que el último recurso son las ideas, es la mente humana, ¿no? Y eso, pues, explica que es totalmente diferente de las ciencias naturales, donde se estudian cosas, ¿no? Un riñón de un ser humano es una cosa, ¿no? Um, Mientras en las ciencias sociales, pues ahí estudiamos ideas. Y eso nos lleva al tercer punto de referencia, la observación. Pues las cosas son directamente observables, o las cosas en las ciencias naturales, los efectos, algún efecto es directamente observable. A lo mejor no se puede observar un átomo, pero las consecuencias que tiene el átomo sí se puede observar, se puede medir con un microscopio, ¿no? Con un telescopio, ¿no? Un riñón, una piedra, son observables.
Las ideas, en cambio, no son observables. ¿Ya? No son observables. No se puede observar una acción humana. Lo que se puede observar es un movimiento de algo en el espacio, pero no se puede observar una acción humana en sí, o una idea, un fin, un medio, ¿no? Em, necesitas una teoría previa para poder interpretar. Si imaginamos que viene un extraterrestre y nos ve ahora, pues si el extraterrestre no tiene una teoría previa, no sabe qué es la acción humana, que es una acción humana que tiene siempre un fin, utilizando medios, que el fin tiene un valor, los medios tienen una utilidad. Si él no sabe qué es, pues entonces lo único que puede hacer, puede medir, puede decir, pues esto es una entidad de compuesto de agua y carbón y emite, pues, sonidos, puede medir los sonidos, pero claro, él no sabe, no tiene teoría del lenguaje. Entonces, el extraterrestre puede medir cosas, pero no puede interpretarlos si no tiene teoría sobre la acción humana, ¿no? Solo ve un movimiento, ve cómo se mueven mis labios, puede medir la frecuencia de los sonidos que salen de mi boca. Eso puede observar, claro, pero no puede interpretar, no sabe qué está pasando, ¿no? No sabe que aquí estoy dando una conferencia sobre la escuela austríaca, ¿no? Como no tiene estos conceptos, esta teoría, no lo sabe, ¿eh? Por lo cual, eso es una diferencia esencial, ¿no? En las ciencias naturales tú puedes observar cosas, las ciencias sociales, tú necesitas primero una teoría para poder interpretar lo que está pasando, ¿no? O un intercambio, ¿no? Si un extraterrestre ve que voy a un bar y yo compro una Coca-Cola ahí, entrego un billete de 5 euros, me dan una Coca-Cola y el cambio, pues puede, él puede medirlo, puede decir, pues se mueven ahí dos entidades de agua y CO2, de carbón, y ahí una pues entrega papel, algo que es de papel, que es el billete, y el otro le da un líquido, pero no puede interpretar que yo estoy comprando con dinero una Coca-Cola porque no sabe qué es un intercambio, que no sabe qué es el dinero, ¿eh? No sabe qué es un intercambio voluntario. Es decir, sin una teoría previa, a priori no se puede entender lo que pasa. Y eso nos lleva a la cuarta diferencia, que son las relaciones. Las relaciones son constantes, ¿no? En las ciencias naturales. ¿Por qué? No lo sabemos, es así. Y los científicos naturales buscan estas relaciones constantes, por ejemplo, la velocidad de que cae un objeto en el vacío, es una constante. Las ciencias naturales buscamos esto. En las ciencias sociales no hay constantes. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio son las ideas y las ideas cambian. Por lo cual no sabemos qué ideas vamos a tener en el futuro. Entonces, no sabemos cómo vamos a actuar en el futuro. Puede ser que en el pasado actuamos de una manera, pero gracias a una nueva idea actuamos de forma diferente en el futuro. Entonces, las relaciones son variables. Al mismo estímulo, yo puedo reaccionar diferente en el futuro, gracias a que mis ideas están cambiando, ¿no? Mientras que si yo dejo caer una piedra, siempre cae con la misma velocidad, siempre.
¿Por qué? Porque la piedra no cambia, no aprende, no tiene nuevas ideas, ¿no? Pero yo mañana voy a hacer otras cosas que hoy. Voy a tener otros fines, utilizando otros medios. Y no sé qué voy a hacer mañana, porque eso depende de las ideas que tendré, las oportunidades que descubro creativamente. Ahí, eso es la diferencia entre una piedra que siempre hace todo igual, es constante la relación, y el mundo de la acción humana, donde todos son variables. Y, por último, la causa última. No se conoce la causa última de los fenómenos en economía, en las ciencias naturales. Se busca siempre una causa más, ¿no? Se busca qué es la causa de la electricidad. Pues es el movimiento de los electrones. ¿Y cuál es la causa del movimiento de los electrones? Y así sucesivamente. Siempre se va un paso más, pero nunca se llega a la causa última. Y se busca, se encuentra pues, relaciones funcionales, ¿no? E es igual a masa por la velocidad de luz por cuadrado, ¿no? De la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Estas ecuaciones tienen unos constantes, ¿no? Decimos anterior, ¿eh? Y son relaciones funcionales. Mientras que en el mundo de la acción humana conocemos la causa última de todos los fenómenos, que es un dado último, que es la acción humana, ¿eh? La acción humana causa todos los fenómenos, desde los más sencillos hasta los más complejos, lo de la teoría del ciclo. Todo es retrotraíble a la acción humana individual. Por lo cual, tenemos esta ventaja, los economistas, que conocemos la causa última de los fenómenos. Claro, no hay funciones ahí, porque no hay... La causa es siempre la acción humana que causa los fenómenos. Con las funciones se pueden hacer la función inversa. Por ejemplo, se puede decir que el precio, si cogemos la economía matemática, el precio es la función de la cantidad demandada, ¿no? Cuanto más cantidad demandada, más alto es el precio. Pero se puede hacer la función inversa, se puede decir. La cantidad demandada es función del precio. Es decir, cuanto más alto el precio, menos se demanda. Cuanto menos el precio, más se demanda. Entonces, ven que con el uso de las matemáticas, economía matemática, ya no se sé cómo es funcional, se puede hacer la función inversa y no se sabe qué determina qué. Es la demanda que determina el precio, más demanda, más precio. ¿O es el precio que determina la demanda? Más precio, menos demanda. Precio más alto, menos demanda, ¿no? No se puede saber con la economía matemática, que son relaciones funcionales, pero en las ciencias sociales no hay relaciones funcionales. La causa última siempre es la acción humana, por lo cual sabemos qué está al principio. Al principio está un ser humano que tiene un fin y observa que puede, con un medio, lo puede alcanzar y quiere conseguir este medio. Y hace un intercambio para conseguir este medio. Y el intercambio, pues, tiene un precio, que es una relación histórica del intercambio. Es decir, al final siempre está el precio. El precio no cae del cielo. Al principio está la acción humana, que alguien quiere conseguir un fin, y al final está el precio, ¿no? Bien, eso para explicar las diferencias esenciales entre ciencias sociales y naturales que explican el dualismo metodológico. Y
Repito, eso es algo que se ha criticado mucho en la escuela austríaca, o los misesianos, o los praxeólogos, diciendo que ¿cómo no adaptáis el empirismo que hay en todas las ciencias, que se hacen unos experimentos y se observa qué pasa, se estudia econométricamente, ¿no?, lo que ha pasado y se llega a unos constantes? Pues es por esas diferencias. Esas diferencias justifican el dualismo metodológico, que para los austríacos, hay un método que se utiliza en las ciencias naturales, que es el positivismo, y hay otro método que se utiliza en las ciencias sociales, que tiene que ser diferente, porque necesitas una teoría previa para poder interpretar. Y los austríacos argumentan que el error más grave es intentar aplicar el método de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Bien, entonces, para Mises y los austríacos, praxeólogos, se puede distinguir las ciencias sociales en dos ramas, en teoría y historia. La teoría de la acción humana es el estudio formal, abstracto y cualitativo de la acción humana, de los procesos de la interacción humana. Es el estudio formal, general y abstracto y cualitativo. Mientras que la historia es el estudio sistemático de los hechos del pasado relacionado a la acción humana. Y Mises hace hincapié que hay que distinguir claramente entre teoría y historia. Y la historia, el estudio sistemático de las acciones pasadas, puede ser muy atrás en el tiempo, puede ser el estudio de Julio César, que hizo Julio César, o los seres humanos en la edad medieval, pero también puede ser muy reciente. Lo que yo dije hacía 2 minutos es historia ya. El paro en España es historia, porque son los datos de la INE de la semana pasada, o el PIB de España de 2020. O la tasa de inflación es historia, recién. O un análisis estructural de la economía española, el turismo son el 10 o 20%, eso es historia, ¿no? Es un análisis de una historia muy recién. Todo lo que está pasando ahora mismo no necesariamente está pasando en el futuro, ¿no? La tradición aristotélica distingue entre forma y materia, ¿ya? Dice Aristóteles, pues si veo muchas botellas, unos son azules, otros tienen otro color, otros son grandes, pequeños, de plástico, de vidrio. Entonces, si yo veo miles de botellas de agua, el ser humano es capaz de abstraer y llegar a la forma pura de que es una botella. Y tiene en su mente esta idea, la forma de una botella, sin un material específico, un color específico. Entonces, en esta analogía, el conocimiento teórico sobre la acción humana es la forma. Y el conocimiento histórico corresponde a la materia, la materialización concreta, que puede ser esta botella azul, ¿no? Por eso dice que la teoría es el estudio formal de la acción humana, de formal. Es la teoría económica.
o la teoría general de la acción humana, la praxeología. Mientras que la materialización concreta en que se manifiesta la acción humana día a día es la historia, y que puede ser una historia muy reciente. Y en economía miramos la forma. Por ejemplo, toda la acción humana tiene un fin, un objetivo. Lo tiene hoy, lo tenía hace 100 años, lo tendrá dentro de 1000 años. Y toda la acción humana utiliza un medio que el actor cree útil para alcanzar su fin. Eso siempre era así, siempre será así, es la forma. Pero los fines y medios específicos que persigue y utiliza un ser humano en la historia de la humanidad, es su historia y no lo podemos saber. O para dar otro ejemplo, otra analogía. Con el lenguaje, ¿no? Hablamos en frases. No sabemos qué frases vamos a hablar dentro de nuestra vida. De hecho, dentro de 10 años es posible que utilizamos frases que todavía ni sabemos, como smartphone, ¿no? Smartphone, hace 30 años nadie utilizaba en frases esta palabra, porque no existía, ¿no? Es decir, no conocemos las palabras exactas, las frases exactas que vamos a utilizar. Pero podemos decir algo sobre la forma de las frases. Todas las frases tienen un sustantivo y un predicado, que dice algo sobre el sustantivo, ¿no? Eso es una botella, es una frase, ¿no? Que tiene sustantivo y predicado. Esta camisa es negra. O Rafa juega al tenis, ¿no? Todas las frases tienen esta característica, que tienen un predicado y un sustantivo. Y la praxeología dice algo sobre la forma, como la forma de las frases. Bueno, en este caso no es la forma de las frases como la hace la gramática, sino es sobre la forma de la acción humana. Pero no dice nada sobre el contenido, ¿eh? El contenido, la materia, se estudia en la historia, ¿vale? Entonces, Carl Menger, el fundador de la escuela austríaca, dijo que la forma y la materia, la historia y la teoría y la historia son igualmente importantes para tener un conocimiento completo acerca de la realidad social en que vivimos. Pero dice también, el error más grave es no distinguir claramente entre teoría y historia y intentar sacar teoría de la historia, ¿no? Derivar de una forma, derivar teoría de la historia. Y eso le llevó a tener un debate, el Methodenstreit, el debate sobre el método con los historicistas, la escuela historicista alemana, con Gustav Schmoller, que básicamente dice que no hay teoría, no hay forma, todo es materia, todos son simplemente datos y comparamos los datos y a lo mejor podemos sacar algunas leyes que son válidos para una época en particular. Y este conocimiento, esta idea siguen hasta hoy los economistas, positivistas, que hacen estudios empíricos y buscan constantes en relaciones económicas funcionales. Desarrollan modelos formalizados con ecuaciones y luego lo testean empíricamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué influencia tienen los tipos de interés negativos del Banco Central Europeo? ¿No? Lo estudian empíricamente. Es decir, intentan sacar de la historia una teoría. Bueno, estos modelos matemáticos de equilibrio son irrelevantes para entender la economía, ¿eh?
De hecho, no se puede hacer esto. Primero, para poder contrastar una teoría en la realidad, hay que entender la realidad. Y para entender la realidad se necesita una teoría previa. Si necesitas las formas, si eres un extraterrestre y no tienes la teoría, pues no entiendes nada lo que pasa en la sociedad, ¿no? Es decir, es un poco diferente a lo que dice Aristóteles, que dice, pues hay que ver miles de botellas si tienes la forma. En economía no. Como trata de ideas, es imposible de ver una botella específica sin tener primero la idea de la botella en tu mente. Es decir, si no tienes una teoría previa para ir al mundo, no hay hechos observables, ¿no? De hecho, incluso dijo Karl Popper eso para las ciencias naturales, que all facts are theory laden. Es decir, todos los hechos están cargados de teoría. ¿Mm? De hecho, solo vemos una botella porque previamente tenemos la idea de la botella en nuestra mente. Si no tendríamos esta idea de qué es una botella en la mente, solo veríamos pues, algo por el mismo plástico, azul, ¿no? Y eso es especialmente importante para la economía. Primero hay que desarrollar una teoría. Si tú no sabes qué es un fin, si tú no sabes qué es un medio, si tú no sabes qué es la escasez, si tú no sabes qué son los costes, si tú no sabes qué es el dinero, si tú no sabes qué es un intercambio, que no tienes la teoría, porque eres un extraterrestre, entonces no entiendes nada. No entiendes nada. Entonces, la pregunta es, claro, ¿cómo desarrollamos la teoría? Y ahí Mises dice que el punto de partida es el axioma de la acción humana. Analizamos qué es la acción humana, lo que nos permite interpretar la realidad usando unos supuestos. Y claro, si tú solo ves la historia o crees que la historia puede validar una teoría o no, siempre depende de cómo interpretas la historia, depende de tu teoría que tienes previa. Son como unas gafas. Las teorías son como unas gafas para ver e interpretar la realidad. Si tú eres un keynesiano, por ejemplo, y tienes la teoría de que las crisis económicas vienen por una falta de una demanda agregada, tú miras a la historia y ves siempre una falta de demanda agregada. Digo, la Gran Depresión, pues falta de demanda agregada. O si eres un friedmaniano, un monetarista, tienes la teoría de que el Banco Central no debe dejar caer la masa monetaria si no hay una recesión. Entonces tú miras con estas gafas y dices, pues es verdad, en la Gran Depresión viene porque la Reserva Federal no ha imprimido suficiente dinero. O si tienes la teoría que las crisis financieras vienen por la avaricia del ser humano, pues tú ves avaricia por todos los sitios, ves a Bernie Madoff y dices que sí, tengo razón. Y si eres austríaco, dices, pues no, la Gran Depresión viene porque ha habido una expansión crediticia en los años 20, unas malas inversiones que luego se liquidan. Y claro, por ejemplo, en la crisis financiera, el keynesiano va a decir, pues, hay que incrementar la demanda agregada, el Estado lo tiene que, Paul Krugman lo tiene que incrementar, lo dice siempre Paul Krugman, para salir de la crisis. Y la austríaca dice que no, tiene que bajar. Claro, si tú solo miras con esas teorías a la historia no puede decidir quién tiene razón o no.
Tú dices al keynesiano, pues los estados han incrementado el gasto público y no hemos salido. Y el keynesiano, ¿qué te va a decir? Pero no lo han incrementado suficientemente, deberían haberlo incrementado muchísimo más. O deberían imprimir muchísimo más dinero y por eso no hemos salido de la crisis, o muy lentamente. Es decir, según la teoría, pues tú interpretas la historia diferente, por lo cual la historia no puede distinguir qué teoría es verdadera, válida y cuál es falsa. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay que empezar con la teoría. La teoría tiene que ser correcta. Y eso explica, ¿cómo se hace eso? Eso explica Mises, ¿no? Entonces, teoría e historia son igualmente importantes. Algunos dicen que los austríacos no hacen estudios empíricos y dicen que la historia no es importante. No, todo al revés. Los austríacos dicen que la historia es muy importante, importantísimo. Y hacemos muchos estudios empíricos. Rothbard escribió sobre la Gran Depresión. Hoppe escribió sobre la monarquía, interpretándola. Yo escribí un libro que se llama La tragedia del euro, que es sobre la historia del euro, ¿no? Entonces, hacemos mucha historia. Lo que pasa es que decimos la historia no es para decidir qué teoría es correcta o no, sino necesitas primero una teoría para poder interpretarla correctamente. El problema son los economistas que miran la realidad empírica para derivar teorías económicas de ella. Eso es imposible. Las predicciones, pues, son imposibles en economía. ¿Por qué? Porque requieren constancia. El físico puede predecir si yo dejo caer la piedra, con qué velocidad va a caer. ¿Ya? ¿Por qué lo puede hacer? Porque ha hecho el experimento miles de veces y siempre ha caído con esta velocidad y presupone que hay esta constancia que va a seguir así. En economía no lo podemos hacer porque no hay constantes. Ningún experimento, laboratorio o experiencia histórica sirve para hacer esto, para sacar constantes. De hecho, es contradictorio suponer que existen constantes en la acción humana, porque los seres humanos podemos aprender. El científico que quiere aprender, conocer nuevas cosas, es decir, está reconociendo que podemos aprender, y si podemos aprender, podemos reaccionar al mismo estímulo de forma diferente que en el pasado. Y para los austríacos hay que distinguir, o digo yo, hay que distinguir tres funciones. El de economista, que es el teórico, que intenta encontrar leyes económicas y aprenderlos y enseñarlos al mundo. El historiador, ¿qué hace? Pues estudia, utilizando la teoría, está estudiando qué ha pasado y por qué ha pasado y orienta, así el estudio de la historia nos puede orientar. Y el empresario es aquel que hace predicciones hacia el futuro. Es el empresario que hace predicciones, no el economista. El economista, pues, estudia la teoría, aprende la teoría, pero el que hace predicciones es el empresario. ¿Cómo van a hacer los precios del petróleo el año que viene? Pues, ¿cómo va a estar la acción de Tesla el año que viene? Eso hace el empresario. Es la función del empresario hacer predicciones. Claro, se basa en teoría también, igual como el historiador se basa en teoría.
Bien, dos tipos de proposiciones. ¿Sí? Para explicarles un poco la diferencia, un poco más la diferencia entre historia y teoría, les voy a dar algunas proposiciones para ver la diferencia entre teoría histórica, historia y también predicciones. Por ejemplo, en España un porcentaje más alto de personas va a la universidad que en Alemania. En Alemania, otra proposición, en Alemania se bebe más cerveza por cabeza que en España. Los parados tienden a votar por partidos de izquierda. Los japoneses ahorran el 30% de su renta. Los inmigrantes tienen una tasa de reproducción más alta que los nativos españoles. Los consumidores gastan más dinero en tabletas que en ordenadores personales. Las personas prefieren coches de color azul sobre coches de color rosa. Todas estas preposiciones que también se podrían expresar de forma sí, entonces, es decir, si tú eres japonés, ahorras el 30% de tu renta, ¿no? Si tú eres un consumidor, pues gastas más en tabletas que en ordenadores personales. Si tú eres alemán, pues bebes en la media más cerveza por cabeza que un español, ¿no? Sí, entonces. Estas preposiciones se pueden interpretar históricamente, es decir, el año pasado los inmigrantes han tenido una tasa de reproducción natal más alto que los nativos. O el año pasado los alemanes han bebido más cerveza que los españoles. También se pueden interpretar como como predicciones, ¿no? Por ejemplo, como empresario, yo voy a invertir en la producción de tabletas y no en ordenadores personales, porque yo anticipo que la demanda de las tabletas va a ser más alto que de los ordenadores personales. O yo como productor de coches voy a producir coches de color azul en vez de rosa, porque mi predicción es que va a haber más demanda de esto. Bien, todas estas proposiciones son empíricamente testeables, en el sentido que tú puedes ir a la realidad para ver si es verdad o no. Y como podemos ver la realidad para ver si es verdad o no, en principio, la proposición opuesta también es posible. Es decir, podemos decir, es imaginable que los españoles beben más cerveza que los alemanes. Sí. ¿Es posible que tienen una tasa de natalidad más alta que los inmigrantes? Sí. ¿Es posible que se gasta más en ordenadores personales que en tabletas? Sí. Es decir, la proposición opuesta no es una tontería, no es una tontería. Se necesita un test para ver si es falso o no. Bien, entonces estas eran las proposiciones históricas y predictivas. Ahora las proposiciones teóricas. Y van a ver que son totalmente diferentes de forma inmediata. Preposiciones teóricas. Los seres humanos actúan. Cuando actuamos utilizamos fines que están en el futuro. Toda acción humana intenta conseguir una situación que es mejor que hubiera prevalido sin esta acción. Toda acción humana implica costes de oportunidad. Toda acción puede tener éxito o no. Preferimos más de un bien a menos de un bien. Lo que consumimos hoy no podemos consumir mañana. Primero hay que producir y luego se puede consumir. Ven que todas estas preposiciones
son verdaderas por necesidad. Simplemente por analizando la acción humana llegamos a estas preposiciones y diciendo lo contrario sería absurdo. No hace falta ir a la realidad para testear si son verdaderos o no. Si son de una calidad totalmente distinta que las preposiciones históricas que hay que testear. Ahora, aquí es la conexión entre teoría e historia. Se necesita la teoría para comprender lo que ha pasado en la historia, ¿no? Se necesita saber qué es una acción humana, qué son intercambios, muchas teorías, teoría de la banca, a lo mejor para poder comprender qué pasó en la Gran Depresión. La teoría es previa. Luego la historia puede orientar la teoría en el sentido de que puede indicar al teórico preguntas importantes, interesantes para investigar. Por ejemplo, cuando observamos que hay mucho desempleo, pues entonces para el teórico puede ser una orientación para investigar más a fondo el problema del desempleo, teóricamente. Pero no solo eso, la teoría también puede investigar cosas que todavía no han pasado. Tienes que ser un genio para hacer eso, pero sí es posible. De hecho, Mises lo hace en su obra Teoría del crédito, dinero y crédito en 1912. Él dice, en 1912 todo el mundo tiene el patrón oro, es decir, se utiliza el patrón oro en todo el mundo civilizado. Y él pregunta, ¿qué pasaría, cómo funcionaría si los países dejarían el patrón oro e introducen un dinero fiat, papel moneda? ¿Cómo sería un mundo con papel moneda? ¿Cómo funcionarían los tipos de cambios, etcétera? Y desarrolla una teoría sobre un mundo con papel moneda, dinero fiat. Aunque no existe, todavía no existe. En 1914, cuando entra la Primera Guerra Mundial, pues los países dejan el patrón oro para poder imprimir papel, dinero fiat y financiar la guerra. Pero en 1912 todavía no existe, es decir, el fenómeno que está investigando todavía no existe. Por lo cual, el teórico puede desarrollar una teoría sobre fenómenos que todavía no han pasado. En teoría, Robinson Crusoe, cuando está solo en su isla, puede desarrollar teóricamente una teoría de intercambio. Puede decir, pues, si hubieran dos seres humanos un viernes, ¿cómo sería? Y si tuviéramos dinero, pues podría desarrollar también teoría del dinero. Y esto es el pirámide que utiliza Jesús Huerta de Soto, que explica el método a priorístico deductivo de Mises. Se empieza ahí arriba con el axioma de la acción humana. El ser humano actúa, que es la base de todo conocimiento teórico de la acción humana. Es un axioma en el sentido que no lo puedes poner en duda sin autocontradecirte, porque si tú dices la acción humana no existe, el ser humano no actúa, ¿qué haces? Pues una acción humana. Tú estás diciendo algo, porque tienes un fin, utilizando medios. Estás autocontradiciéndote. Nadie puede decir la acción humana no existe sin autocontradecirse, porque diciéndolo es una acción humana. Bien, entonces esto es el fundamento muy sólido para la praxeología, para la ciencia económica. Y el hecho que el ser humano actúa tiene unas implicaciones
que también son a priori a la observación y se pueden aprehender por la introspección. Introspección quiere decir que no observamos en el mundo exterior con microscopio, telescopio, no. Introspección es pensando sobre qué implicaciones tiene la acción humana. Y podemos pensar, toda la acción humana tiene un fin. Para conseguir el fin, el actor utiliza lo que cree útil, los medios. Hay fines y medios. Toda la acción tiene un comienzo y un fin. Hay varios fines que compiten entre sí y hay una importancia diferente. Un fin puede tener más importancia que el otro. Y se encuentra la categoría del valor. Algunos fines tienen más valor que otros. Se puede hacer un orden. Los fines tienen un valor subjetivo diferente. También los medios tienen una utilidad diferente según los fines y su importancia que pueden conseguir. Es decir, todos los medios tienen una utilidad subjetiva y se dan cuenta que ya estamos desarrollando teoría económica, los elementos más principales de la acción humana, que son valor, utilidad, fin, medio, pues están implícitos ahí en el axioma de la acción humana. Luego hay un plan de acción. Toda la acción humana implica que estás anunciando otros fines alternativos, que son los costes de oportunidad. Toda acción humana puede tener éxito o no éxito en el sentido técnico y también en el sentido de valor. Si el valor del fin que consigues es mayor que los costes, tienes beneficios. Si el valor del fin que consigues es menor que el valor de los fines alternativos que podrías haber conseguido con los mismos medios, pues tienes pérdidas. La incertidumbre, ¿no? Actuamos porque existe incertidumbre. Intentamos conseguir nuestros fines cuanto antes. Eso está implícito en la acción humana, ¿vale? Entonces, estos elementos básicos de la ciencia económica están ahí en el axioma de la acción humana. Y gracias a ellos ya puedes entender algo de la realidad. Si tú sabes qué es la acción humana, que son fines, medios, valor, utilidad, costes, beneficios, pérdidas, ya puedes entender algo que pasa en la realidad que te rodea. Y en el segundo paso, puedes introducir unos supuestos ahí. Por ejemplo, podemos decir, si existen varios medios, varias unidades de un medio, ¿cómo lo valora el actor? Y se puede derivar, lógicamente, la ley de la utilidad marginal. ¿No? Se puede desarrollar que cuanto más unidades de un medio tiene un ser humano, pues primero lo utiliza para los fines más importantes y luego cuando consigue más medios, solo lo puede utilizar para fines menos importantes. Y se deriva la ley de la utilidad marginal decreciente. Claro, para eso se necesitan unos supuestos. El supuesto es que pues, hay varias unidades de un bien. Y con un racionamiento lógico-deductivo se llega a unas leyes económicas, por ejemplo, ahí la ley de la utilidad marginal, que es a priori también a la observación. Es necesariamente así, porque lo hemos deducido lógicamente de la acción humana, sus implicaciones y los supuestos. Y gracias a esta ley económica de nivel 1, la ley de la utilidad marginal, ya podemos interpretar más de la realidad. Introducir nuevos supuestos. Por ejemplo, existe otro ser humano, es decir, no solo un ser humano, sino existe otro. Y existen varios bienes, es decir, no solo un bien en el mundo, sino varios. Y existen valoraciones subjetivas heterogéneas en sentido opuesto. Es decir, yo valoro más que el bien que tiene la otra persona que el bien que tengo yo,
y la otra persona valora subjetivamente más el bien que tengo yo que tiene él. Y desde ahí ya se puede deducir, lógicamente, desde estos supuestos, la ley de intercambio, que dice que en todo intercambio voluntario, las dos partes salen beneficiándose, salen ganando. Es una ley económica muy importante, ¿no? Simple, pero tiene implicaciones importantes, por ejemplo, que implica que no debería haber leyes de salario mínimo, etcétera, porque en un intercambio voluntario las dos partes salen ganando. Y así hemos deducido, lógicamente, que en un intercambio voluntario las dos partes salen ganando. ¿Por qué? Porque si yo valoro más que tiene el otro que tengo yo, pues salgo ganando y la otra persona también. Y es necesariamente así, no hace falta hacer ningún experimento, sino todo está implícito. Y se puede deducir lógicamente de los supuestos de la acción humana. Claro, y luego se puede coger otros supuestos de la realidad, ¿no? Observamos la realidad y vemos que no solo hay otros seres humanos, también hay varios bienes. También podemos observar que hay un medio de intercambio comúnmente aceptado, como el dinero. Y introducimos otro supuesto, que existe un dinero. Y podemos deducir lógicamente, pues, la teoría monetaria. Con la teoría monetaria podemos entender aún más de la realidad y sacar otros supuestos, por ejemplo, que existen bancos con reserva fraccionaria. Y podemos deducir lógicamente la teoría del ciclo. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene, la teoría del ciclo? Y así llegamos a leyes económicas cada vez más complejos. ¿Ya? Empezamos con la acción humana, luego la teoría de valor, la ley de la utilidad marginal, el intercambio aislado, la ley de rendimiento, todavía no se necesita ningún otro ser humano, la ley de intercambio, la ley de asociación de Ricardo, ¿no? Si alguien es relativamente mejor en una actividad y el otro en la otra, los dos salen ganando si se especializan, la ventaja comparativa, la determinación de los precios de consumo, luego la determinación de los precios de los bienes de producción, la teoría monetaria, teoría del capital, teoría bancaria, teoría de ciclos y teoría del intervencionismo, ¿no? Cada vez más complejo, con más supuestos. Bueno, aquí eso no voy a hablar de ello. Es simplemente aquí el dualismo otra vez, ¿no? Tenemos el ser humano, ciencias sociales y naturales, historia y teoría. Tenemos aquí las ciencias reales a priorísticas, lógica y matemática, y las empíricas, física, etc. Bien, falta solo decir, ¿cómo saber que las teorías que hemos deducido de esta manera son ciertos? ¿Cómo podemos verificarlos? Y Mises dice, si no hemos cometido ningún error en el razonamiento lógico-deductivo, dado que hemos empezado con un axioma, que es un dado último, y hemos introducido unos supuestos y deducido las leyes económicas, si no hemos cometido ningún error en el razonamiento lógico-deductivo, pues las leyes económicas son universalmente válidos. Y siempre se aplican cuando se dan los supuestos. Por ejemplo, la ley de demanda, que dice, si la demanda de un bien aumenta, el precio aumenta. Es una ley universal, ¿no? Que era verdad ayer, hoy y en 100 años. Aquí en Madrid, en Timbuktu o en Houston, Texas. ¿Ya? Y siempre cuando se dan los supuestos, será. Los supuestos son claramente que existen varios actores que tienen diferentes preferencias y valoraciones. ¿No? Si vamos a la realidad, observamos que aumenta la demanda de un bien y el precio cae, ¿la ley está falsificada? No. Sabemos
tiene que haber otro fenómeno solapado que ha compensado el incremento de la demanda. Por ejemplo, que ha habido un incremento aún mayor de la oferta. Sabemos que ceteris paribus, los demás igual, un aumento de la demanda causa un aumento del precio. Sí, las leyes son universales y siempre se aplican cuando se dan los supuestos. Siempre puede haber un fenómeno que interfiere, ¿eh? Y podría ser que los supuestos no se dan. Por ejemplo, si la teoría monetaria es, pero no se aplica a la isla de Robinson cuando está solo. O la teoría del ciclo económico está cierta, pero no se aplica en una sociedad donde los bancos tienen una reserva de caja de 100%. La ley de asociación de Ricardo, es decir, cuando se especializa en las ventajas comparativas, es cierta siempre. Pero claro, no se aplica en una sociedad o en un mundo donde Robinson está solo en su isla, ¿no? Bien, entonces, las leyes económicas son a priorísticas, es decir, antes de la observación. Se deducen lógicamente desde la acción humana y unos supuestos, llegando a unas leyes económicas que siempre son válidas y se aplican en el contexto en que se han dado, en que se ha desarrollado, es decir, con los supuestos, ¿no? Bien. He tardado mucho más que yo pensado, pero bueno, vamos a la crítica del estatismo e intervencionismo. Decimos, o bien, más bien, la pregunta es, ¿por qué el socialismo no es más eficiente que el capitalismo? Porque eso dijeron los primeros socialistas, dijeron, pues, en el socialismo no vamos a tener los costes de la competencia, la publicidad, las bancarrotas, no vamos a ahorrar todo esto. El socialismo, una gran empresa va a ser mucho más eficiente. Y vamos a tener un nuevo hombre que vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Y Mises ha mostrado que no es así, que el socialismo es más eficiente. Tenemos el problema del cálculo económico. Y de esta manera se le ha quitado mucho de la atractividad del socialismo, porque, repito, en el principio los socialistas mantenieron que la gente sería mucho más rica en el socialismo, ¿eh? Bien, Mises dice que el socialismo es propiedad pública en los medios de producción, es decir, todos los recursos naturales, medios de transporte, máquinas, infraestructura, fábricas, todos son propiedad del Estado, por lo cual no hay empresarios que con la idea de obtener beneficios compran recursos naturales, contratan trabajadores, compran máquinas o fábricas. No, todo está en el mano del Estado, por lo cual estos bienes y servicios no se intercambian en el mercado, por lo cual no hay precios de mercado, ni para salarios, ni para energía, ni para máquinas. Y dice Mises, pues sin precios de mercado tú no puedes calcular, no puedes comparar los ingresos con los gastos. Entonces, el planificador central no puede comparar los ingresos con los gastos, por lo cual no puede elegir la producción más eficiente, más económica. Hay un despilfarro inevitable. Ejemplo, un Estado socialista quiere dar un tablet a toda la población. Pero hay como, digamos,
18 maneras de construir un tablet que tiene las mismas características técnicas. Por ejemplo, los chips del tablet pueden ser de cobre, plata, oro, silicio. Y la tableta es igual de rápido, ¿eh? ¿Qué opción se elija? Pues obviamente la más barata. Pero sin precios de mercado, el planificador central no puede saber cuál es la más barata. Está ciego, ¿eh? ¿No? Eso es el problema del cálculo económico en el socialismo. Otro ejemplo, que em, el planificador central, que siempre piensa en sus súbditos, no quiere que sus ciudadanos tienen frío en el invierno. Él controla todos los trabajadores y recursos en la economía. Entonces, tiene varias opciones. Por ejemplo, podría decir, pues vamos a construir un horno de madera en todas las casas y mandamos el 25% de los trabajadores a los bosques para tener madera. Alternativa 2, otra oportunidad, dice, pues vamos a poner 75% de todos los trabajadores en unas bicicletas para que van en esas bicicletas estáticas produciendo electricidad. Y con esta electricidad ponemos calientitos las casas. Otra opción es utilizar los trabajadores para poner una isolación mejor en las casas. Otra opción es poner placas solares en todas las casas, pero eso tarda su tiempo y es tecnológicamente difícil. También está considerando la idea de construir una nuclear, pero eso tarda aún más tiempo. ¿Qué opción es la mejor? Pues todos tienen sus costes. Algunos necesitan más trabajadores, otros más madera, otros más uranio. También tardan de una duración diferente y se necesitan recursos diferentes. Por ejemplo, si el dictador central utiliza la opción de utilizar los trabajadores en los bicis para tener electricidad, pues el 75% está ahí en las bicis y no pueden construir otros bienes y servicios. Si coge la opción de utilizar solo el 25% para construir los hornos y la madera, pero entonces la madera no se puede utilizar para construir muebles, por ejemplo. Y los bosques son más pequeños para ir en el verano para tener un picnic allí. Entonces, el dictador puede elegir la alternativa libremente, porque a él le pertenece todo. Pero justamente por esa razón no hay precios de nada. Entonces no puede comparar los costes monetarios, por lo cual su decisión es totalmente arbitraria. Y está en una situación de irresponsabilidad porque no conoce los costes, por lo cual tiene que utilizar otros criterios ideológicos, por ejemplo. Yo quiero placas solares, por ejemplo. Y si utiliza, por ejemplo, la opción del horno y la madera, pues él no puede saber si el calor que se produce con esta opción tiene más valor subjetivamente para los seres humanos que los recursos, ¿no?, que se pudieran utilizar para otras cosas. Es decir, la gente preferiría ir en el verano al bosque entero o prefiere tener más calorcito en el invierno. Eso no puede saber. Con precios de mercado sí, se podría saber. Por eso dice Mises, como está ciego el dictador, el planificador central, dice que hay planificación, pero es un caos.
Lo llama Planned Chaos. Bien, eso es el problema del socialismo, pero dicen algunos, pues, ¿por qué no el intervencionismo como tercera vía? Que es una idea también muy popular hoy en día, que dicen que ni un extremo, ni el capitalismo, ni el otro, ni el socialismo. Vamos a tenerlo, pues, una economía intervenida que coge las mejores cosas de los dos sistemas, ¿no? Una tercera vía. Que ni hay el caos del socialismo, ni hay la explotación del mercado, por ejemplo. Y mucha gente hoy en día pues defiende esta tercera vía. Que dicen que debería un mercado libre, pero por ejemplo la educación debería ser estatal o la sanidad debería ser estatal. En lo demás puede haber propiedad privada. Y dicen que pues eso sería mejor, ¿no? El director del hospital público puede utilizar los precios de mercado y así actuar de forma eficiente. Y a eso se dedica Mises, a rebatir eso, a explicar eso también en su libro de Burocracia, donde dice, pues, el burócrata está actuando en otro entorno, no está arriesgando su propio capital, sino está buscando beneficios, evitando pérdidas, ¿no? Sino, como no tiene esta orientación para su acción, necesita reglas, y viene la burocracia que dice al burócrata que tiene que hacer. Como no tiene la orientación de beneficios y pérdidas, no sabe qué actuar, entonces vienen las reglas para él. Que tiene un entorno institucional totalmente distinto, porque no tiene esta orientación que son los beneficios. Y para no tener caos, entonces el Estado pues, regula lo que tiene que hacer el burócrata, ¿no? Y ahí resalta Mises la importancia de los beneficios y pérdidas en la dirección de la producción, ¿no? Los empresarios intentan anticipar las necesidades de los consumidores. Incluso antes que ellos lo sepan, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, la idea del iPad, él cree que los consumidores lo van a querer. Y en el segundo paso, el empresario tiene que anticipar cuánto estarán dispuestos los consumidores a pagar por el producto. Por ejemplo, el iPad. ¿Están dispuestos a pagar 10.000 euros, 1.000 euros, 500 euros? Y en base de este estimado precio de venta, pues hace una estimación. Por ejemplo, dice, pues por 1.000 euros, vamos a ser capaces de 1.000 euros. En función de vender el iPad, en función de eso, puede pujar por los factores de producción, puede pujar para alquilar una fábrica en China, para contratar ingenieros que antes estaban trabajando para Microsoft o por Google, ¿no? Entonces, el límite máximo que puede pagar esos factores de producción es su expectativa del precio de venta, ¿no? Y el mínimo que tiene que pagar estos factores de producción son pues lo que pagan los competidores. Alguien, pues a lo mejor que estaba produciendo Hewlett Packard, que estaba produciendo ordenadores personales en China, en la fábrica, pues está pagando algo de alquiler para esta fábrica. Entonces tiene que pujar un poco más, ¿no?
Es decir, el límite máximo es el precio de venta del producto, el precio mínimo es lo que pagan los otros. Es decir, los empresarios están pujando. Si los consumidores pagan más, están dispuestos a pagar más por las tabletas, pues entonces Steve Jobs puede pujar más y conseguir la fábrica, los ingenieros y construir las tabletas. ¿Ah? Si la gente deja de comprar ordenadores personales y compra más tabletas, entonces eso da a Steve Jobs la capacidad de conseguir alquilar la fábrica y conseguir los otros factores de producción como ingenieros para producirlo. Si se equivoca, pues tiene pérdidas y el año siguiente, pues a lo mejor Hewlett Packard otra vez puede conseguir la fábrica produciendo ordenadores personales. De esta manera, los consumidores dirigen la producción a donde ellos quieran y los beneficios y las pérdidas indican qué quieren. Si alguien tiene pérdidas, si Hewlett Packard tiene pérdidas, indica que estos factores de producción, la fábrica, los ingenieros, los trabajadores, deberían producir otra cosa, a lo mejor las tabletas, los iPads. Y si hay un empresario que tiene beneficios, quiere decir, pues, estos factores de producción están bien utilizados en esta línea de producción. Claro, este cálculo económico de beneficios monetarios y pérdidas solo tienes pues, en una economía libre. No lo tienes con la educación estatal o la sanidad estatal. No tienes esta dirección. Entonces, hay problemas de cálculo económico, caos y despilfarro necesariamente. Y luego, por último, y con eso termino, la inestabilidad del intervencionismo. Dice Mises que el intervencionismo no es una opción, porque el intervencionismo causa nuevos problemas. El intervencionismo, supuestamente, es para, los políticos lo dicen, es para que alguien esté mejor. Por ejemplo, que los alquileres son muy altos, ¿no? Entonces dicen, pues vamos a hacer un control de alquileres. Y los alquileres no pueden estar por encima de no sé qué. ¿Qué es la consecuencia? Pues causa problemas de que ya no es rentable de mantener las casas o construir nuevos pisos. Entonces, hay escasez y los pisos, la calidad son cada vez peor porque los propietarios no tienen incentivo de arreglarlos porque no pueden subir el alquiler para hacer frente a este coste. Entonces, surge un nuevo problema. El intervencionismo del control de alquileres causa el problema de escasez absoluta de pisos, de viviendas. Entonces, ahora el Estado tiene dos opciones. O quita el control de alquileres y suben los alquileres, que ya hay incentivo a construir más nuevos pisos, y volvemos al mercado libre. O sigue con la espiral de intervenciones, como una bola de nieve. Por ejemplo, diciendo, vamos a regular ahora, vamos a poner precios máximos, no solo al alquiler, sino también a los factores de producción para producir casas. Por ejemplo, vamos a un momento, vamos a controlar los precios de los trabajadores en la construcción. Es decir, los salarios en la construcción no pueden ser más altos que esto. O el del cemento. Vamos a controlar el precio del cemento.
Y así hacemos otra vez rentable, aunque los alquileres son muy bajos, pero como hemos bajado también el precio del cemento y de los trabajadores en la construcción, pues entonces ya se pueden construir nuevas casas. Pero aunque se hace ahora otra vez rentable construir casas y pisos, otra vez se causa un nuevo problema, porque ahora ya nadie quiere ser trabajador en la construcción y van a otros, van a ser camareros o lo que sea, van a otros sectores. Entonces el Estado tiene la opción de o quito el control del precio de los salarios de los trabajadores en la construcción y del cemento, o sigo interviniendo, pues controlo los precios también de otros sectores a que se van los trabajadores, o que ya no se produce cemento, entonces ya tengo que controlar ahora los precios para producir el cemento. Entonces, y eso causa nuevos problemas, y así sucesivamente. Y al final de la espiral de intervenciones que está, pues el socialismo, que todos los precios están controlados por el gobierno, una planificación central total. Por lo cual dice Mises, solo hay dos opciones. Hay el capitalismo o el socialismo. Si estás en el intervencionismo es inestable, porque causa problemas. O sigues interviniendo cada vez más, llegando al socialismo, o pues quitas las intervenciones y terminas en el capitalismo. Muy bien, yo con eso quiero terminar. Creo que he presentado dos teorías muy importantes de la escuela austríaca. La primera es que la distingue de otras escuelas, la fundamental es que el método praxeológico, lógico-deductivo, un método lógico-deductivo, que se distingue totalmente del método que se utiliza del mainstream, y luego el problema del cálculo económico y la crítica del intervencionismo y estatismo que está implícito en la crítica del intervencionismo de Mises y sus escritos sobre el cálculo económico. Muy bien. Muchas gracias, Felipe, por esta ponencia. Ahora empezamos la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, las puede hacérnosla saber mediante la caja de comentarios de aquí, o abrir el micrófono y preguntarla directamente. Vale. Carlas. Hola, ¿se me escucha bien o qué? Sí. Vale. Yo tenía una pregunta, bueno, gracias por la charla. Yo tenía una pregunta en relación a que la teoría es previa a después la verificación y después, bueno, todo lo demás. Y es que esta posición es una posición metafísica, es decir, es como positiva o es una posición normativa. Porque después las leyes, es como decir, las leyes después son a priorísticas o deben ser a priorísticas como posición metodológica. No son. Las leyes económicas son a priorísticas. ¿Por qué? Porque están implícitos. La base, ¿no? La base de todo es que el axioma de la acción humana. El ser humano actúa y no se puede negar eso sin autocontradecirse. Y luego eso es positivo, ¿no? La acción humana existe, es una frase positiva. No normativa, ¿no? No digo que la acción humana debe existir, solo el ser humano actúa. Entonces digo también, y implícito en eso está, el ser humano tiene fines. El ser humano utiliza medios. Y de hecho, si tú dices, no estoy de acuerdo, el ser humano no quiere conseguir fines, no utiliza medios, lo que estás haciendo también es autocontradecirte, porque tienes un fin, quieres probar que no tengo razón y estás utilizando un medio que es tu tiempo y tu voz. Entonces, también cuando niegas los elementos de la acción humana, también estás autocontradeciéndote. Y luego las teorías que utilizan unos supuestos son
utilizando simplemente la lógica, deduciendo las implicaciones que tienen que ser, si no cometes un error lógico en la deducción, necesariamente tienen que ser válidos o son universalmente válidos. También es algo positivo, ¿no? No deberían ser válidos, sino son necesariamente válidos. Otra cuestión es que no se aplican en un contexto dado si los supuestos no se dan, ¿no? Si no se dan los supuestos, obviamente, la ley de intercambio para Robinson Crusoe no se aplica, porque no hay otro ser humano. Pero si hay otro ser humano y hay un intercambio voluntario, entonces sí, las dos partes salen ganando, o creen que van a salir ganando. No sé, Carles, si he podido resolver la duda. Sí. Vale, perfecto. Sí. Vale, pues si alguien tiene otra pregunta, yo tengo una, pero esperaré a que alguien formule una y después ya formularé la mía. Vale, pues digo mi pregunta es más una duda que una pregunta, la verdad, Philip. Has comentado, si no es cierto, corrígeme, perdona, que la proxeología es una metodología que estudia la lógica de la acción humana de forma a priorística, ¿no? Independiente de la experiencia. Y no podemos saber cómo actuaremos en un futuro, ¿sí? Porque nuestras ideas van cambiando constantemente. Entonces, las predicciones, y corrígeme si me equivoco, las predicciones desde el ámbito económico, desde la ciencia o teoría económica, las predicciones son imposibles, porque requieren esa constancia. Pero también has comentado después, cuando has hecho la distinción de las tres funciones, de economista, historiador y empresario, que el empresario sí que puede hacer ciertas previsiones del futuro, ¿no? Para establecer pues, una tienda o para realizar una acción empresarial. ¿Ve? Entonces, las teorías neoclásicas o las teorías que se desarrollan de las escuelas neoclásicas tomarían esa función de empresario, es decir, ya que un empresario puede prever lo que esa acción empresarial o esa actividad empresarial dará como resultado o frutos, más o menos, aunque después se puede equivocar, estas teorías económicas desarrolladas por otras corrientes harían lo mismo, es decir, viendo a posteriori, por ejemplo, la inflación de los meses anteriores o, por ejemplo, la consumption de los meses anteriores y años anteriores e intentar prever el futuro. ¿Sería así y entonces desde la crítica desde la escuela austríaca esto ya se desligaría de la economía o de la función como economista y ya no sería verdadero, ¿no? Y entonces entraría en el mundo empresarial o en la función empresarial? Sí, exactamente. Sí, el empresario puede intentar prever, ¿no? Como hay incertidumbre. De hecho, sí, nunca sabemos si va a ser sí, ¿no? Si hacemos un plan de negocio, podemos equivocarnos, pero sí, intentamos prever y predecir qué va a pasar. Nosotros también, en nuestra vida diaria, pues hacemos predicciones. Sí. Predecimos, por ejemplo, que en la calle nadie nos va a pegar o nadie nos va a atacar. Ahora, si queremos eso, pues tomamos precauciones. O como el otro coche va a parar en el semáforo, ¿no? Hacemos estos predicciones, o predecimos que la Mercadona hoy va a estar abierto, ¿no? Entonces, todos actuamos como empresarios en el sentido que hacemos predicciones. Cuando alguien dice, y se puede basar en un modelo y cálculos, alguien dice que la inflación preveo que va a ser esto, claro, está actuando como empresario también, sí.
sea, ha dejado la ciencia, no, es decir, no es ciencia, eso no es ciencia, es una predicción. No es teoría. La teoría económica, que es la ciencia, o la ciencia económica, la teoría, pues explica cómo funciona el orden espontáneo del mercado, ¿no? ¿Qué leyes rigen este mercado? Pero cuando tú dices el PIB o el consumo va a ser esto, o creo que va a ser esto, o la inflación, entonces has dejado este lado, ya no eres un teórico de la economía, estás actuando como empresario. Lo que pasa es que muchos, digamos, economistas están utilizando su prestigio como economista para hacer predicciones y le dan como algo que es como sería científico lo que hacen, pero es una predicción, es simplemente una predicción, no es ciencia. Entonces Walter Soto dice siempre, me tengo que quitar mi chaqueta de teórico, me pongo la de empresario y ahora les hablo como empresario, pero ya no soy el teórico, ¿no? Y por eso creo que es importante distinguir claramente estos tres roles. Vale, perfecto, muchas gracias. Carlas, creo que tiene otra pregunta. Sí, respecto a esto, porque no entiendo lo que dices de cuando al hacer predicciones no se hace ciencia, o sea, primero que el tema del lenguaje, porque en ciencia y en economía no se hacen predicciones, sino que se hacen previsiones, porque a nivel epistemológico es imposible hacer predicciones inductivamente, que es lo que hace la ciencia, bueno, es lo que hace cualquier ciencia. Entonces, no entiendo por qué dices que no es ciencia, cuando justamente la ciencia como método científico es desarrollar el método inductivo, que es desarrollar la posibilidad de hacer previsiones sobre los nodos de información, no justamente el método deductivo. El método deductivo no es científico, en el sentido de que las matemáticas no son científicas, en tanto que sean teóricas. Porque la ciencia en tanto ciencia es el uso de la metodología científica. Entonces, en este marco, la ciencia económica es ciencia en tanto que use el método científico. Por eso no entiendo esto. Vale. ¿Veis mi presentación ahora? Sí. Sí. Bien, tú utilizas, que se puede hacer una definición muy, pues, estricta, ¿no?, de ciencia. Tú dices que las ciencias son solo las ciencias naturales empíricas, ¿no? La física, química, donde se hacen predicciones. Pero yo digo también las ciencias sociales son ciencia. Y en las ciencias sociales no se puede hacer predicciones. En las ciencias sociales tenemos la historia, pues es hacia pasado, y la teoría, que tiene esa a priori y que es necesariamente así, pero no nos dice cómo vamos a actuar en el futuro, porque eso depende de cómo vamos a hacer en el futuro, qué ideas vamos a tener, qué fines vamos a tener, qué medios vamos a descubrir. Por eso yo no sé qué voy a hacer en 10 años, no sé qué voy a hacer mañana, porque eso depende de los fines y medios que voy a descubrir mañana. Y por la misma razón, no podemos saber qué va a hacer científicamente, ¿no? Yo he utilizado la palabra científicamente en el sentido de ciencia económica. Cuando tú haces la predicción que la inflación va a ser X el mes que viene o el paro, has dejado la ciencia económica, la teoría, no científico en ese sentido. Es a lo mejor científico en el sentido de hago predicción de las ciencias, como se hacen las ciencias naturales empíricas, pero otra vez yo no estoy de acuerdo que es el método apropiado para la ciencia económica. Yo creo que está totalmente equivocado. No se puede hacer predicciones en economía. No sé si me he explicado. Sí, pero esto estoy totalmente de acuerdo que no se puede hacer predicciones. Pero en las ciencias naturales experimentales tampoco se pueden hacer predicciones. Lo que se hacen son previsiones.
Es decir, todo bebe del problema de la inducción de Hume y de cómo se ha desarrollado a partir de ese momento la epistemología y la filosofía de la ciencia, que no se puede hacer predicciones inductivamente. Deductivamente tampoco se hacen predicciones porque se hacen, entre comillas, porque no lo es, tautologías, ¿no? Pero en economía no se pueden hacer predicciones como tampoco se pueden hacer en las ciencias naturales. Entonces, el método que se aplica en economía, aunque se diga que es predicción, no puede ser predicción porque por forma no puede ser predictivo, sino que es previsivo, como en el tiempo, en la meteorología, que no se predice que mañana va a llover, sino que se prevé que mañana va a llover, ¿sabes? Es aquí donde tengo la duda, porque, o Vale, sea, vale. entiendo que cuando se aplica este método no es estudiar lo que vas a hacer mañana, porque no se puede prever ni predecir, sino estudiar cómo actuamos. Entonces, no, lo que se hace no es decir, vale, se hará esto, sino decir, dado que podemos actuar de esta forma o actuamos de esta forma, no podremos hacer esto, que es un poco aplicar el falsacionismo popperiano a la inducción, Oye, más ¿y o menos. cómo distinguirías entonces previsión y predicción? ¿Cuál sería la diferencia? Predicción es decir, pasará esto. Y previsión es decir, podría ser que pasase esto. Esto es una posibilidad. Se prevé, como lo hacen los empresarios, ¿no? Cuando se hace un presupuesto es más o menos una previsión, no es una predicción, no es se gastará tanto en alquiler de coches, sino se prevé que se gastará tanto en alquiler de coches. Vale, vale. Es este el punto que no entiendo de la crítica austríaca a la economía, no, a la economía ortodoxa, digamos. Porque, bueno, como comentabas que la teoría ortodoxa hace, digamos, inducción y hace metodología inductiva y metodología protocientífica un poco en este sentido porque tira de predicciones, pero, pero esto también bebe de una teoría. Por eso preguntaba antes si el tema de que la teoría es previa es una posición positiva o es una posición normativa, porque si es una posición positiva, los ortodoxos también tienen una teoría previa. Cuando van a los datos, investigan los datos, tienen una teoría previa a partir de la cual deducen las cosas y a partir de la cual, bueno, decías lo de que se ponen las gafas, pues también tienen una teoría a partir de la cual se ponen las gafas, que yo diría que las gafas no son la teoría, sino son los axiomas y el contexto social en el que se desarrollan cada individuo, cada persona, cada economista científico, ¿no? Sí, pues esos son eso es el problema, ¿no? Del positivismo, que su base no puede ser positivista, ¿no? Es su contracción inherente, ¿no? Acerca de la previsión y predicción, pues bueno, yo entiendo que quieres decir que predicción es cierta necesariamente así y previsión no, ¿no? Pues yo creo que hay hay varias corrientes, ¿no? En la filosofía de la ciencia y hay matices, ¿no? En que utilizan predicción o previsión, pero en la ciencia económica, en la teoría, no hay previsión tampoco. Es decir, si lo quieres llamar, en vez de predicción, previsión, tampoco hay, tampoco hay previsión, porque la teoría, pues, es simplemente trata de aprender la teoría, las leyes que rigen el orden social, y los que hacen previsiones sí son los empresarios. No sé si me he explicado. Sí, lo entiendo. Pero yo lo que veo es que también en la escuela austríaca se hacen predicciones también. Porque la escuela austríaca, si quiera o no, la escuela austríaca, tal y como he entendido de la charla que has hecho, tiene una posición metafísica, por ejemplo, respecto a que la lógica
gobierna el mundo, entre comillas, que sería un poco así como el círculo de Austria de filosofía de la ciencia y toda esa gente, ¿no? Y la posición metafísica del primer Wittgenstein también sería. Eso también, bueno, es una posición metafísica, por tanto, solo se puede hacer previsiones. Si lo asumes, bien, pero después, bueno. No estoy seguro que te entiendo bien, porque la praxeología no hace previsiones, simplemente pues desarrolla la lógica de la acción humana. ¿Tú te refieres a la posibilidad que la lógica podría ser falsa? Es decir, el problema es que no se puede poner en duda la lógica sin caer en contradicciones importantes, en mi opinión. Claro, pero si se pone en duda la lógica y se entra en contradicciones, estás usando el mismo vocabulario de la lógica. Claro, no estás poniendo en duda la lógica. O sea, mi posición es que la escuela austríaca, con todo el método de intentar hacerlo todo lo lógico, deducción lógica, asume una posición metafísica en la que la lógica es la que gobierna el mundo, es el orden del mundo, la lógica. Que esto es una posición metafísica, esto se puede asumir que sí, pero puedes coger otras opciones, puedes decir, bueno, la lógica es cómo se estructura nuestra mente fenomenológicamente y cómo podemos nosotros entender el mundo, pero esto no tiene por qué ser así. Es decir, que usar un método lógico, que usar estrictamente un método lógico y evitar al máximo la inducción, que es como se haría ahora más o menos la ciencia económica, tampoco te salva de estar haciendo predicciones. Que es una crítica más general a la economía y a la ciencia económica, cómo se desarrolla, que pasa por alto el tema de que la ciencia no se puede hacer predicción, que es lo máximo que se puede hacer son previsiones. Yo no. Es, por ejemplo, algo que en otras ciencias sí que se tiene más claro, en la química, por ejemplo. En química orgánica, pues tú prevés que que pasarán tales reacciones, pero después vas y igual pasa, igual no. Igual después cambias la presión, igual pasa, igual no. Pero en economía, como no es tan claro, pues no sé, como ya si directamente se salta la predicción sin pasar al paso previo de la previsión. Es como tirar las cartas del tarot, hacer predicción. Como mañana te va a caer un piano, pues no sé. Yo no diría que eso es la mejor palabra de decir predicción cuando te refieres al uso de la lógica. El punto ahí es que no te puedes imaginar que la lógica humana es falsa. En vez de decir la lógica gobierna el mundo, la escuela austríaca, yo formularía así, dice que no te puedes imaginar que la lógica humana es falsa. No puedes imaginar que la ley de contradicción sea falso. Que la mente humana no es capaz de concebir que la lógica sea falsa. Claro, pero de esta posición lo que se cambia ya, el objeto de estudio no es la realidad, sino que es la mente humana. Es como nosotros percibimos la realidad. Entonces, bueno, es hacer ciencia económica siempre sabiendo que lo que se estudia no es la realidad en sí, sino cómo percibimos la realidad, que al final es como son todas las ciencias. Es decir, la falacia del científico, de la especialización científica, es creer que la rama de la ciencia que se estudia es la realidad, cuando en realidad estás estudiando una parte de la realidad. El psicólogo va a creer que su rama es lo que explica la realidad, cuando en realidad coges al sociólogo y te va a explicar otras ramas que son igualmente importantes y que estudia otras cosas y que en algunas partes se van a contradecir. Pero no estás estudiando la realidad, estás poniendo una forma, estás poniendo nuestras capacidades o cómo se organiza nuestra mente sobre la realidad, no estás estudiando la realidad, estás estudiando cómo nosotros podemos entender la realidad. Por eso decía que intentar usar un método el máximo lógico posible que veo yo que
que es bastante del inicios del siglo XX, ¿no? De esto de la escuela austríaca, pero en filosofía de la ciencia tampoco te salva al final. O sea, que está bien porque es intentar ser más riguroso y hacer las cosas bien, pero al final es una posición metafísica. Que lo que agradezco mucho a la escuela austríaca es que explícitamente proponga una posición metafísica, que no lo hacen el resto, solo hace el marxismo, por ejemplo. Pero que al final no te salva. O sea, como crítica está bien, pero al final... Tú dices que siempre hay una posición metafísica atrás, ¿no? ¿O qué dices? Sí, sí. Vale. Sí, estamos de acuerdo. Entonces. Vale, no, si queréis lo podemos dejar aquí. Y Carlas y Philip, Carlos, si aún tienes más preguntas, es que el tiempo yo creo que se está alargando mucho. Entonces, Carlos, si tienes más preguntas, nos las puedes hacer saber a nosotros y bueno, las redirigiremos a Philip por si las puede responder. Y si te parece bien, Carlos. Es por el tiempo más que nada. ¿Vale? Perfecto. Vale, perfecto. O la semana que viene, exacto. Muchas gracias, Philip, por esta segunda sesión. Y recordad que la semana que viene será la tercera sesión, el mismo miércoles, a la misma hora, de 10:30 a 12. Y donde será una explicación de las crisis anteriores, la crisis actual, desde un punto de vista, desde la escuela austríaca. Así que muchas gracias, Philip, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, un placer también. Adiós.